El terror del fantasma judío fue heredado y fortalecido con el transcurso de innumerables generaciones. La judeofobia era para Pinsker una hija bastarda de la demonología. Con profundas raíces en todas las razas, el miedo al judío fantasma era una psicosis hereditaria. En los años 40, otro visionario sionista, Zeev Jabotinsky, hablaba del antisemitismo de las cosas, contrastado con el antisemitismo de los hombres. En algunos casos la judeofobia era parte de la sociedad, no necesitaba de la aquiescencia de los hombres. Volvía una y otra vez incluso si no se la provocaba. De entre las teorías para explicarla, las sociológicas se centran en qué rol le cupo a los judíos en diversas sociedades. Rol que los expuso a un encono especial. Por ejemplo, ser prestamistas durante la Edad Media, o siervos de cámara de reyes y nobles, o recaudadores de impuestos de los campesinos. Por estos roles, Fritz Lenz ve en la judeofobia una forma del rencor que puede sentir el proletario hacia los ricos. Desde una perspectiva similar, Bernard Lazare, en su libro de 1894, El antisemitismo, su historia y sus causas, contiende que la utilidad de la judeofobia era que promovería el socialismo. Lazare se corrigió después del caso Dreyfus. Las explicaciones económicas, entonces, llegan a atribuir a los judíos todo el sistema económico, tal como Henri Pirenne hace derivar de ellos el advenimiento de la modernidad, o Werner Sombart, quien en 1911 consideró que los judíos eran la causa del capitalismo. Puestas estas exageraciones a un lado, debemos tener en cuenta que los factores económicos no crean la judeofobia, solo la exacerban. Los judíos fueron perseguidos en los estados económicos más diversos. Más judeofobia sufrieron las masas pobres de Rusia que los empresarios judíos de Canadá. En cierto modo, la posición socioeconómica de los judíos fue consecuencia y no causa de la judeofobia. Si los judíos se dedicaron a prestar dinero, fue porque las probabilidades de las inminentes expulsiones los obligaban a invertir en contante y sonante, o porque la posesión de tierras les era prohibida, o porque otras profesiones les estaban vedadas por corporaciones que solo aceptaban cristianos. En palabras de Ernst Renan, la Edad Media le reprocha al israelita la misma profesión a la cual lo ha condenado. Así lo resumieron Prager y Telushkin. Los judíos no fueron odiados porque prestaban dinero porque fueron odiados. En muchas ocasiones, entonces, los judíos aparentaban poder porque sus cargos los transformaban en cara pública de las élites que gobernaban. Algo similar ocurre hoy cuando ejercen de abogados, médicos, maestros, psicólogos, trabajadores sociales y por ello parecen detentar un poder en rigor inexistente. La explicación sociológica arguye que como los judíos parecen tener poder, son blanco predilecto de la ira cuando el sistema social acuse a los sectores más necesitados. De acuerdo con Michael Lerner, en esto precisamente radica la singularidad de la opresión de los judíos. Una vulnerabilidad escondida, sin que importe cuánta seguridad económica o influencia política lleguen a tener judíos en el plano individual. Los judíos no pueden estar seguros de que no serán nuevamente blancos de ataques populares si la sociedad en la que viven entra en periodos de grave presión económica o conflictos políticos. Pero para entender por qué los judíos parecen tener poder, debemos dejar la economía y sumergirnos en la psicología. Las teorías psicológicas sobre la judeofobia resuelven una falla de las teorías económicas. A diferencia de estas, revisan más al victimario que a la víctima. Es incorrecto comenzar a explorar por qué hay judeofobia revisando las conductas de los judíos. Del mismo modo como un asistente social no revisaría por qué hay violencia familiar en una casa preguntándole a un niño si hace los deberes o no, sino revisando al padre que promueve esta violencia. Entonces las causas de la judeofobia están en el agresor, que es el que debe ser explorado. Jean-Paul Sartre difundió una teoría psicológica. Allá por 1966 describió al judeófobo como el hombre que tiene miedo,
no de los judíos, sino de sí mismo, de su propia conciencia, de su libertad. Para Sartre, la judiofobia era el miedo de estar vivo. Un eminente jurista argentino, Sebastián Soler, se basó un poco en Jean-Paul Sartre para definir el espíritu de abstracción que activa al judeófobo. Es un sujeto que ha construido los esquemas más sumarios, pero resolvió que ese conocimiento pequeño es suficiente para la acción. No quiere saber más. Al judeófobo lo irrita que el judío lo provea, sin proponérselo, de información adicional que podría cuestionar lo ya conocido. Quiere descansar en la limitada información que tiene para poder actuar, para poder golpear. Ansía descargar su violencia y le molesta que un nuevo dato pueda modificar el esquema en el que esa violencia se sustenta. Por eso nada podrá convencerlo de que no debe golpear. La peligrosidad es que este conocimiento defectuoso, acompañado de la voluntad de no saber más, cuando se proyecta en relaciones humanas y sociales, se desencadena a partir de una imagen, pero golpea a un ser real. El pensamiento del judeófobo no es pensamiento especulativo, no está motivado por una voluntad de conocer, sino por una voluntad de actuar. Es acción aberrante. Marcos Aguinis ha ensayado un análisis psicoanalítico de la judeofobia, que la ve como un miedo singular, rastreable hasta las cruzadas, y al que le da el título freudiano de Das Unheimlich, lo siniestro. Se trata de la sensación que nos despierta lo familiar y agradable que se ha transformado en lo opuesto. El horror que nos produce surge no tanto del carácter actualmente atroz, sino de que previamente tuvo un carácter benéfico. Ahora, apliquémoslo esto a la judeofobia. El judaísmo había sido el hogar del cristianismo, pero sufrió la metamorfosis de la demonización. El mecanismo que nutre la locura homicida es el miedo del retorno de los muertos. Los judíos asesinados en el cuerpo de los sobrevivientes. Urge matarlos a todos para impedir que los muertos consumen el desquite. Los judíos vivos serían, para el judeófobo, los vehículos de esos espíritus malignos que anhelan destruir la cristiandad mediante el asesinato de niños, la profanación de hostias, el envenenamiento de esposos, la ruina económica. Así se extrema el argumento de Pinsker. No son seres humanos, son cadáveres vivientes provistos de poder. Ahora bien, estas teorías psicoanalíticas y psicológicas, a pesar de tener la ventaja de que focalizan en el victimario y no en la víctima, son insuficientes. Porque consideran a la judeofobia virtualmente como una especie de psicopatología. Y se equivocan, la judeofobia es maldad, pero la maldad lamentablemente no es una enfermedad. Michael Lerner aborda la cuestión desde una perspectiva antropológica y atribuye la judeofobia parcialmente al impulso antiautoritario del judaísmo, con un implícito desafío a toda clase gobernante. Élites en el mundo pagano tendían a gobernar por medio de una combinación de la fuerza bruta y una ideología que exaltara la estructura social como si fuera estática y sagrada. A veces se usaban viejos mitos de dioses gobernando la naturaleza y otras la racionalidad de Platón en la República. Pero en ambos casos la existencia judía era el testimonio viviente de que esos mitos e ideologías eran invenciones para perpetuar las necesidades de los gobernantes. Los judíos, por el contrario, exhibían una historia según la cual habían podido superar el eslabón más bajo de los eslabones sociales, la esclavitud, y pasaron a gobernarse exitosamente a sí mismos. Mientras los judíos existieran, las élites estaban equivocadas y podía cuestionarse su gobierno. Esa faceta de la historia judía podría haberse salteado si la narración de los orígenes judíos se hubiera mantenido en cuentos infrecuentes
Pero la religión judía en su conjunto se basa en contar y volver a contar esa historia. La piedra angular de la observancia judía, el Shabbat, debía conmemorarse en recuerdo del éxodo de Egipto y separaba un día en el cual ningún poder terrenal podía hacer que el judío trabajase. La mera idea de que el oprimido ponía límites a la opresión era en sí revolucionaria. La primera gran real victoria contra el esclavizador y un recuerdo permanente de que la opresión podía superarse. No importaba cuán intensa y desesperadamente trataban algunos judíos de soslayar esos aspectos de su religión, de identificarse con los poderes imperiales, con sus valores. El espíritu de libertad hacía del judío un pueblo muy rebelde en la antigüedad, el que con mayor tenacidad se rebeló contra el poder helénico y luego contra el romano. Los judíos se diferenciaban precisamente porque seguían normas que parecían subvertir el orden establecido y no se subordinaban a los imperios del pasado. Esto estimulaba la desconfianza de los gobernantes, que deseaban que sus súbditos descreyeran del judío antes que tuvieran oportunidad de confraternizar con ellos sobre sus ideales de libertad. Otro teórico del asunto, Maurice Samuel, mostraba a la judeofobia no como un problema judío, sino como una aflicción de los gentiles a la que los judíos debieron habituarse. Su perspectiva ya es filosófica. El judío le ha puesto al mundo los grilletes de la ley moral. Por eso el hombre occidental lo recela. Es el gran odio del alma amoral pagana. Una posición similar sostienen Prager y Telushkin en su libro ¿Por qué a los judíos?, de 1983. Ahí sostienen que la más alta calidad de la vida judía despierta la envidia constante e intransigente del mundo no judío. Estas dos posturas podrían derivarse de una interpretación del Talmud, porque en el Tratado de Shabbat, página 89a, proponen los rabinos Hizda y Rabá un juego de palabras. ¿Por qué se llama el monte Sinaí? Porque de ahí descendió la Siná, odio en hebreo. Cuando el pueblo recibió la ley moral en el monte Sinaí, debido a esa ética, se habría visto obligado a absorber el odio del mundo pagano.